¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia Galáctica en este nuevo año 2020. Como es menester, lo primero que quiero hacer es felicitarles por el año nuevo. Ya sé que es un poco tardío, pero no puedo dejar de hacerlo. Y comenzamos el programa, comenzamos un nuevo año de periplo informativo y como no podía ser de otra manera, lo hacemos tratando de vislumbrar qué nos puede deparar este año 2020, cuya denominación, ya este número 2020, nos da una sensación de estar en una especie de película futurista de ciencia ficción. Bien, si uno mira con cierta perspectiva y recuerda lo que pensábamos hace 20 o 30 años sobre los años 2000 o sobre el propio año 2020, todos los que tenemos ya una edad, como yo por ejemplo, soñábamos y dábamos por hecho, dábamos por sentado que alrededor del 2020 o así ya todo el mundo tendría, por ejemplo, pues como ustedes se pueden imaginar, un coche que vuela, o estaríamos acostumbrados al teletransporte, o trabajaríamos más o menos a caballo entre la Tierra y cualquier otro destino en el sistema solar, por ejemplo, ¿no? Bien, esto, como ustedes saben, hoy por hoy no es así, pero quizás si hubieran dejado trabajar en su momento a Tesla, es posible que otro gallo nos cantara, ¿no? Bien, pero volvamos a la cruda realidad. En el programa de hoy vamos a comentar algunos interesantes datos sobre algunos acontecimientos que se esperan para este 2020 relacionados en buena parte con los temas que más nos interesan, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues por ejemplo, de las fechas para las famosas órdenes de detención masiva, o del último dato que más me ha llamado la atención del famoso reseteo para este año, un tema que también en el canal es de bastante interés, o las predicciones más famosas que anuncian en el 2020 como el año de la última gran contienda mundial. Y para ello, como no puede ser de otra manera, tomaríamos como referencia al famoso Nostradamus. Pero también tomaremos otras fuentes para esta información que les acabo de comentar, como por ejemplo informaciones que nos llegan desde grupos de trabajo de Reno. Y por otro lado, para el tema de las detenciones masivas, pues al insider Cory Wood, que ha dado bastante información en una reciente entrevista ahora en enero, y que pone las fechas para las detenciones masivas, bueno, ahora les comentaré cuándo, y también comenta otros aspectos para el año 2020, que por cierto será un año, según él, bastante revuelto probablemente. Y como no, en la parte puramente astrológica no podía faltar, por supuesto, el señor Nostradamus. Todo ello evidentemente aderezado con mi opinión personal, mi punto de vista y, como ustedes bien saben, mi lectura entre líneas de los eventos que vamos a ir describiendo a continuación. Así que empezamos. Bien, en el primer bloque vamos a hablar de uno de los eventos a nivel mundial que tiene a más gente pendiente por ser uno de los que promete un mayor cambio de vida radical para los habitantes de a pie de este planeta. Así que si vamos a hablar de futuro y del año 2020, ¿cómo no vamos a hablar del famoso reseteo? ¿Cómo íbamos a dejar atrás este evento de un gran matiz económico y de una gran preponderancia a nivel social y mundial? Bien, del reseteo para el 2020 se hablan muchas cosas, pero no me voy a hacer eco de la mayoría porque, por desgracia, como ustedes bien saben, muchas de las noticias que salen o son bulos o son presa de continuos retrasos. Sin embargo, sí que me voy a hacer eco de un aspecto que se ha filtrado así un poco de tapadillo o que no se le ha dado demasiada importancia y que creo que es un aspecto bastante fundamental a estudiar y a comentar. Relacionado con este tema, las últimas noticias que tengo que me hayan parecido, digamos, llamativas para el 2020, de todo el barullo informativo que hay, ha sido una constatación que ha llegado desde una fuente de Reno que me ha llamado poderosamente la atención. Dicho comentario, que va dirigido principalmente a los tenedores, dice que en principio, y aquí entramos ya en materia, a corto plazo, las instancias reseteras no tienen previsto hacer entrega de las fracciones de los recursos que corresponderían a las partes privadas de los tenedores, aunque sí empezarían a movilizar este año aquellas que corresponden a la financiación de proyectos sociales públicos. ¿Se entiende, no? Bueno, y ustedes dirán, bueno, Emilio, ¿qué importa, no? Es mucho más interesante que muevan la parte social del reseteo, que es la relativa a los proyectos colectivos y que tienen relación con el bien de la humanidad en general, que la parte que corresponde a la disposición personal de los tenedores. Y yo les digo que sí, efectivamente, eso en general es cierto. Pero ya saben ustedes que aquí no nos quedamos solo con la primera lectura aparente de las cosas. Esta aseveración de la retención de los recursos de uso privado podría tener dos lecturas, como siempre y como todo, ¿no? La polaridad, una buena
y una mala. Dos lecturas. La buena es que posiblemente que el uso privado de los recursos esté dando... O sea, la buena es que es posible que el uso privado de los recursos, de los tenedores, me refiero, esté dando muchos quebraderos de cabeza a la Alianza Terrestre y a los patriotas. Es decir, a todos los que supuestamente estén gestionando o están gestionando este proceso. ¿Y por qué dices esto, Emilio? Bueno, pues básicamente por el uso indebido que pueden estar haciendo para financiar a las necesitadas facciones en la sombra o para el desarrollo de operaciones indebidas relacionadas con un posible blanqueo de dinero, con asuntos ilegales o cosas por el estilo. Bien, en este sentido, esta acción de, digamos, de retrasar o de contener la puesta a disposición de la parte personal de este pecunio, ¿no?, de este dinero a los tenedores, tendría un cierto, una cierta lógica y sería entendible. Sin embargo, en el lado opuesto tenemos además de la frustración que puede suponer para los tenedores que llevan muchos años esperando el fruto de su propia inversión, es decir, el hecho de que no puedan disponer de su parte privada, tenemos además la posibilidad, evidentemente siempre pensando mal, de que este evento nunca llegue a ser el evento que, además de pensar en el bien común, tenga esa parte de liberación personal y de libre albedrío que podrían dar esos recursos a los sostenedores del evento. Bien, ¿y qué quieres decir con esto, Emilio? Pues quiero decir que, aunque es verdad que puede haber grandes inversores en el entorno del reseteo, me refiero a gente con mucho dinero, lo cierto es que el grueso de los tenedores son personas normales, con una economía normal, y muchos de ellos incluso a estas alturas a mí me consta que tienen incluso una economía bastante deficiente y están pasando por problemas, algunos de ellos bastante severos, ¿no? Por lo tanto, el cierre al acceso privado de los recursos coarta, a mi modo de ver, una parte importante del reseteo, que es la libre disposición prometida a los inversores privados que han apostado por el apoyo a este proceso. Entonces tenemos que, si este dato fuera así, y no tenemos forma humana evidentemente de confirmar o desmentir este extremo, yo solo me hago eco de este comentario, más allá de los perjuicios personales a tenedores, mi miedo se centra en la posibilidad de que finalmente todo el evento se centralice en el control de los recursos para los proyectos que, entiendan ustedes, algún estamento, aún relativamente desconocido, decida a dónde van y a dónde no van los recursos comunes. Y esto entiendan bien que es importante porque la denegación del acceso a la parte privada de los recursos niega la posibilidad de que personas comunes reconviertan su vida a ser personas de buena salud económica y con recursos propios e independientes, propios de cada uno e independientes, y que no necesiten plegarse al sistema, sino ayudar desde sus propias decisiones, desde lo que ellos quieran, a crear un mundo nuevo. Y dejando claro que puedo equivocarme, mi misión de este canal es analizar las líneas rojas de los procesos que nos afectan. Y personalmente esta decisión de congelar al mínimo las entregas de los recursos personales me suena a un primer recorte del proceso resetero que intuyo que es posible que no sea el último. Y si me hacen pensar mal, y esa es parte de mi misión y sé que con esto no voy a ser muy popular, la obstrucción del manejo directo por parte de los cientos de tenedores no solo evita la creación de un montón de nuevos ricos, lo cual no necesariamente es malo, nuevos ricos que no estarían sujetos al sistema, como dije antes, sino que además derramarían bendiciones por un montón de sitios a nivel municipal y regional sin control institucional. Y a lo mejor, precisamente este tipo de inversiones descontroladas son las que no interesan. ¿Entienden lo que les digo? No quiero ser pájaro de mal abuelo, solo quiero que entiendan cuáles pueden ser las derivaciones de esto. Bien, en la otra cara de la moneda de este asunto tenemos los fondos para proyectos sociales, esos que supuestamente sí se podrían dar este año y que son positivos, pero que serán supervisados por la entidad correspondiente. ¿Y aquí de quién estaríamos hablando? ¿Del Banco Mundial? ¿De la Reserva Federal? ¿De las agencias de inteligencia de determinados países con más poder? Pues no sabemos bien. Bien, ¿y por qué les digo esto? Pues porque, como me dijo un viejo amigo, alguien en su sano juicio cree que semejante cantidad de guita, y ojo a la expresión, semejante cantidad de guita que puede cambiar los designios de un país completo y del mundo se van a dejar en manos de cualquiera. Esto me fue dicho en su momento. Bien,
Pues como esto es un poco impopular, yo les pido que no se enfaden conmigo, puesto que yo solo informo de las cosas que me llaman la atención, y en cualquier caso no me presten demasiada atención, tan solo mantengan los ojos bien abiertos y tengan en cuenta todas las posibilidades. Bien, cambiemos de tercio y sigamos con el programa, sigamos con más datos para el 2020. Ahora nos vamos al mundo de la geopolítica conspiratoria, que es otra de las cosas que nos encantan, en donde tenemos al insider y confidente norteamericano Cory Wood, que comenta cosas muy interesantes para este 2020 a propósito de las detenciones masivas selladas pendientes de los cientos de políticos y personajes ilustres que andarían inmersos en diferentes tramas de corrupción. Ya saben ustedes lo de los sobres sellados o las acusaciones selladas masivas que están pendientes de ejercitarse en los diferentes juzgados, ¿no? Bien, según Cory Wood, estas detenciones no se harían realidad como mínimo hasta la primavera del 2020. O sea que ya tenemos fecha por alguien como Cory Wood, que en teoría es un insider al que les pasan información y que está muy bien conectado. ¿Que acierto o no? Ya veremos. Pero él propone que la fecha no será como mínimo hasta la primavera del 2020. Pero advierte, como es lógico, que estas personas del lado oscuro, es decir, las afectadas por estos sobres, por estas acusaciones, no van a estar sentadas esperando a que vengan a por ellas. Y en ese sentido nos ilustra que estas personas son muy organizadas y están muy acostumbradas a planear con mucha antelación las futuras y posibles inconveniencias que les puedan surgir. Por un lado, y en positivo, dice Cory que este evento de arrestos masivos va a ser el evento gatillo que, tras poner en shock inicial a las personas, provoque como resultado un efecto de gran despertar a nivel mundial. Es decir, que esto en principio va a provocar que la gente se sienta muy sorprendida y de alguna manera desorientada al principio, pero que va a provocar un efecto de despertar en masa, lo cual es bueno. Obviamente eso es bueno, pero al mismo tiempo también advierte que el 2020 va a ser un año en el que los orcos del pantano, ya saben ustedes quiénes son, tratarán de introducir eventos de falsa bandera a diestro y siniestro para desviar la atención sobre estas detenciones y el escándalo sobre la podredumbre de las instituciones públicas. Y Cory profundiza sobre el shock que el calado de las raíces de esta corrupción puede alcanzar, salpicando no solo a las grandes autoridades nacionales, sino también autoridades comarcales y locales, e implicando no solo a facciones del ejército, sino a las facciones de la propia policía local y a personas con nombres y apellidos que pueden estar conviviendo muy cerca de los miembros de las comunidades. Cory Wood pronostica que esto puede llevar un profundo shock emocional y social, lógicamente, al ver que las instituciones sobre las que el pueblo deposita su confianza y tiene profundo respeto, como la policía, como el ejército, etc., podrían estar salpicados por profundos casos de descomposición política. Y presagia que la frustración de este nivel de decepción, o sea, que la frustración que este nivel de decepción pueda alcanzar, pueda generar revueltas civiles en la calle y una gran inestabilidad social, habida cuenta que muchas de esas familias, por poner un ejemplo de muchos tantos que habría, han mandado, por ejemplo, a muchos de sus hijos al ejército a librar batallas y guerras que más pronto que tarde estas mismas familias y esta población civil descubrirá a través de todo esto disclosure, de toda esta habilitación de información oculta, descubrirán que fueron creadas todas estas batallas y guerras para dar cobertura económica a la industria militar, por ejemplo, o para generar o defender intereses que tienen más que ver con temas corporativos y privados que con doctrinas terroristas reales. Y el público descubrirá, por tanto, que se crean guerras no para que el país esté más seguro, sino para que el complejo militar industrial tenga ingresos que llevarse a la boca. Y todo esto a través de todas las patrañas y de todos los plots, como dicen los americanos, de todas las historias y las falsas historias que se han creado en la prensa y demás a través de complots políticos para que este dinero y para que un montón de cosas que nos tienen ocultas hasta ahora salgan a la luz y por supuesto sean ellos, digamos que el resultado de todo esto sean las acusaciones que se van a verter de manera pública sobre todo este entramado político, ¿no? Bien, sin embargo esto no termina aquí. El temor de Cory Wood, y digamos que el mayor temor de Cory Wood, está en las acciones desesperadas que puedan llegar a tomar los jugadores del lado oscuro de toda esta gente de la que estamos hablando, que van a estar metidos en esos sobres sellados, ¿no? Ya que en su desesperación serían capaces de cualquier cosa
para enturbiar la paz social si con ello se corre una tupida cortina de humo sobre la mugre de sus actos, ¿no? Y en este sentido, Cory Wood habla de que cuando el público se entere de la podredumbre institucional de sus representantes públicos, podría haber levantamientos sociales incluso armados, porque ya sabemos todos que en Estados Unidos hay mucha gente que tiene permiso para portar armas y otra tanta que las porta aunque no tenga esos permisos. Bien, es posible que para mantener el control social, el establishment, es decir, esta gente de los orcos del pantano de los que estamos hablando, podría contar con el ejército o las fuerzas policiales para intentar aplacar estos motines, ¿no? Estas insurrecciones. Pero claro, existe la posibilidad de que como respuesta a la propia corrupción institucional, los propios efectivos de los cuerpos armados no deseen obedecer órdenes para atacar al propio pueblo, al que evidentemente anteriormente han jurado defender, y se rebelen contra su propia cadena de mando. Para esto, siempre según Cory Wood, el Cabal incluso ya habría diseñado su propia cadena, su propia estrategia, y hace tiempo que financia grupos civiles extremistas a los que ha proporcionado, según Cory Wood siempre, pisos francos a modo de puntos de recogida de armas para, en caso de revueltas civiles, tener su propio ejército mercenario, en el caso de que los institutos armados oficiales se rebelen. Así que el papel de estos grupos radicales sería provocar un caos aún mayor del que pudieran provocar los propios disturbios y los propios ciudadanos civiles, para que luego probablemente los orcos del pantano puedan sugerir que tienen la llave de una solución mágica para seguir evitando muertes y descontrol en la calle si se les dejara intervenir en el asunto. Es decir, dando forma, como siempre han hecho, una vez más, a la tan conocida fórmula de manipulación social, aquella de acción, reacción, solución. Bien, como digo, no quiero ser alarmista, digo siempre que en mis vídeos lo que hago es tratar de analizar todo lo que sucede para poner sobre la mesa lo que podría pasar. Yo sé que muchos de ustedes, y me consta que buena parte de la comunidad del canal, no desea tener noticias negativas en el canal y sobre la mesa, ¿no? Porque este trata de ser un canal que de alguna manera ayude a la evolución humana. Pero tenemos que tener en cuenta las realidades que se pueden poner encima de la mesa. Y la información que aquí se vierte es más bien no para generar una línea de tiempo negativa ni para bajar la vibración, sino para que se tengan en cuenta y estemos pendientes de las cosas, cómo se desarrollan a nivel social, para que tengamos en cuenta cómo podríamos evitarlas, ¿no? Y en cualquier caso, pues la evitación sería tratando de proyectar en nuestra mente un mundo positivo, ¿no? Pero me gusta de alguna manera analizar todo toda la información que me va llevando y, como ustedes saben, ponerla en el contexto de todo lo que nos rodea, ¿no? Bien, pues y en este sentido, ahora siguiendo también con Cory Wood, pero ya en un tono más conciliador y más positivo, lo que Cory nos invita a hacer a todos a nivel personal es un poco lo que acabo de hacer, ¿no? Para que eventos como el disclosure, o lo que vendría a ser la traducción, la divulgación total, las detenciones masivas y el aumento de nivel de conciencia de la Tierra y la humanidad, y esto se lleve a cabo de manera ordenada, lo que aconseja Cory Wood es crear la línea de tiempo positiva en la que queremos que todo se desarrolle. Es decir, que ahora, más que nunca, tomemos unos minutos al día para visualizar el 2020. Visualizar es importante, ¿no? Visualizar el 2020 como el año que lo cambió todo para mejor. Y nos centremos en definir esos eventos para que vengan de manera pacífica y su resultado final sea para el bien de toda la humanidad. Bien, seguimos con el siguiente bloque de información. Para este bloque del programa, para este tercer bloque de este programa, no podíamos hacer un especial para el 2020 sin tener en cuenta, obviamente, a los adivinos clásicos por antonomasia y sus predicciones, ¿no? Y tratar de ponerlo en el contexto que nos rodea. Como es obvio, uno de los más famosos es Nostradamus. Y no nos vamos a entretener mucho con él porque hay decenas de vídeos en la red para este comienzo de año, como no podía ser de otra manera, a los que se refieren todo el tiempo, tanto los blogs como los youtubers a la hora de hacer las predicciones para el 2020. Pero sí nos vamos a hacer eco de lo que sus interpretadores, porque claro, el problema de Nostradamus es que vivió hace muchos años y hay que interpretar, además del lenguaje de su época, hay que tratar de adaptar nuestro contexto histórico a su época para tratar de dilucidar qué quiere decir con las diferentes profecías a las que hace referencia, ¿no? Bueno, la cuestión es que se interpreta a través de Nostradamus que el 2020 podría ser el año
de literalmente, y así lo dice, un conflicto bélico apocalíptico, según palabras propias de Nostradamus, traducidas supongo, ¿no? Bien, la teoría desde el último capítulo del libro de las profecías de este autor habla del choque entre dos superpotencias, una de América y otra oriental, en la que remarcaba en esta profecía además el uso de robots, que probablemente es lo que hoy podríamos traducir en la guerra en drones, ¿no? Así que si bien inicialmente todo el mundo interpretó que se refería en esto de que una guerra entre Oriente y América se referiría a Estados Unidos y a China, muchas personas, tras la orden de Estados Unidos de asesinar al general iraní Soleimani, piensan que el país oriental, en vez de China, podría ser en este caso el detonante del conflicto, podría ser obviamente Irán. Bien, para no profundizar más, comentaremos que otros flecos que colean en el famoso Nostradamus y en sus predicciones sería el cambio de la corona británica para este año, que como bien saben está teniendo numerosos problemas. Entre el Brexit, la renuncia de miembros por problemas de asuntos turbios con menores, ya ustedes saben de quién hablo, también la salida ahora recientemente y más modernamente del árbol monárquico por parte del hijo de Lady Di y de Meghan Markle, y ahora esta predicción en la que la reina, o por la que la reina cedería al trono a alguno de sus herederos legítimos, supuestamente en la línea de sucesión. Bien, otro vaticinio de Nostradamus habla de la posible muerte de Trump, aunque muchos se aventuran a interpretar que la expresión puede ser metafórica, que no se refiera literalmente a que muera, sino que se refiera al posible devenir de un resultado no favorable en el proceso de impeachment al que está sometido el rubio presidente. Pero todo esto evidentemente es especulativo, o a que no gane las elecciones, también puede ser otra manera de morir, en este caso profesional y políticamente, ¿no? Bien, también habla Nostradamus de desastres naturales que puedan afectar al mundo en general y terremotos que puedan afectar gravemente a Norteamérica, lo que algunos ya conectan desde hace mucho tiempo con la famosa tesis sobre el desastre de la falla de San Andrés en California, ¿no? Y bueno, en este ámbito del esoterismo y la adivinación también podríamos citar a Baba Vanga y otros, pero creo que como muestra lo que hemos comentado ya bastante orientativo, además como casi todo es negativo, no queremos abundar más en este determinado tipo de líneas de tiempo que no nos interesa, ¿no? Bien, por último, para este capítulo de hoy quiero aportar mi propio granito de arena. Por más vaticinios que profeticen eventos de carácter poco positivo, quiero que piensen que estamos en el tiempo de descuento hacia una nueva era, y que es normal que en los fines de ciclo se depuren los últimos coletazos y se depure la muerte, entre comillas, de lo que ya no nos sirve. Como todos saben, este es un proceso de limpieza y depuración que a veces puede ser doloroso, pero necesario para entrar a nuevo ciclo sin cargas y sin mochilas del ciclo anterior, me refiero, ¿no? Bien, el año 2020 numerológicamente da 4 y este a su vez representa el cuadrado, es decir, la consolidación de las cosas. El cuadrado a nivel esotérico representa la consolidación de las cosas, ¿no? Un nuevo sistema, como ustedes bien saben, se está fraguando y aunque todavía no lo veamos, ya que las energías y vibración que entran en el planeta no son las mismas, y aunque no lo veamos, las energías que entran en el planeta ahora mismo no son las mismas que hace 10 o 20 años. Y estas energías y cambio de sistema vienen a proponer nuevos paradigmas, aunque a muchos que viven del sistema antiguo, lógicamente, les moleste, no les interesa que entren nuevos paradigmas cuando tú llevas toda la vida viviendo de los viejos y de los antiguos paradigmas, ¿no? Así que, siguiendo con esta vena esotérica que me ha dado hoy, parafraseamos al tarot. Si parafraseamos al tarot, yo diría que este tiempo estaría representado por la torre y el emperador. Bien, y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué es eso? ¿Qué es eso, Emilio? La torre y el emperador, para los que no estén familiarizados con el tarot. Bueno, pues la torre, el significado que tiene es la de romper con lo establecido anteriormente. Aunque como su simbolismo también indica, si ustedes lo miran por internet, este romper con lo antiguo no se hace sin provocar, sin fracturar y arrollar antiguos patrones a su paso, con los disturbios que esto pueda provocar, bien sean desastres naturales para limpieza, protestas civiles por enterarse de información que lleva oculta muchos años, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es la torre. Bien, y el emperador
es lo siguiente. El emperador, que es el número 4 en la baraja del tarot, como la numerología que hemos comentado para el 2020, que es 4, muestra una figura sólida con una edad y experiencia en la vida, sentado en un trono de piedra, en un trono muy sólido, muy frío, muy asentado, ¿no? Digamos que muy firme, ¿no? Por eso toda la figura resuma solidez y seguridad. Así que si hemos de extender el significado de este arcano mayor, es decir, del emperador, a la numerología del año, o sea, si hemos de añadir esto a la numerología del año 2020, yo diría que es el año de la consolidación del proyecto del futuro de la humanidad, o más bien de su semilla, porque evidentemente en un año no va a haber el desarrollo pleno de la humanidad, ¿no? Esto será en los próximos 100, 200, 300 años. Pero es el resultado de la consolidación del inicio de la consolidación de la humanidad, es decir, de la línea de tiempo que esto genere, para bien o para mal, está en dependencia de nuestra capacidad de crear aquel mundo al que queremos pertenecer. Es decir, porque evidentemente el 2020, el número numerológicamente es 4, que es la consolidación de las cosas. Evidentemente no se va a consolidar todo en un año, sino que va a ser la semilla del comienzo de la consolidación de toda esta nueva humanidad. Pero esto no se va a hacer, evidentemente, sin que nosotros apoyemos, pongamos nuestro granito de arena con la capacidad para crear aquel mundo al que queremos pertenecer. El proceso de limpieza va a ser un poco traumático, ya lo hemos estado comentando durante todo el vídeo, así que para poder avanzar este nuevo tiempo será un tiempo de unión social. Vamos a hablar un poco de lo que hay que hacer, de cómo nos podemos ayudar para que esto, todas estas temblores, todas estas, digamos, sacudidas que van a haber de limpieza para entrar en la nueva era, la podemos llevar con de mejor manera, ¿no? Y para ello comento que será un tiempo de unión social, de crear grupos de apoyo mutuo, de rebajar el consumo y compartir, para darnos cuenta que tenemos mucho de todo y que, aunque es verdad que en otros términos faltan muchas cosas, nos sobran otras tantas. O sea que es tiempo de simplificar nuestros modos de vida, sin renunciar a nada, pero apreciando lo simple, porque el nivel de sofisticación que hemos alcanzado en la vida nos ha robado lo esencial de ser personas. ¿Y qué nos ha robado? ¿Qué es lo esencial de ser personas? Pues nos ha robado básicamente el alma. Saludos amigos, nos vemos en el próximo video programa. Les deseo a todos un gran y próspero año 2020 y, como les digo siempre, tengan una feliz semana y un feliz mañana, tarde o noche, según donde me vean. Nos vemos en el próximo video programa. Chao.